Contenedores. Se considera contenedor a un elemento de equipo de transporte que constituya un compartimiento total o parcialmente cerrado destinado a contener y transportar mercaderías, haya sido fabricado según las exigencias técnico-constructivas de conformidad con las normas de Irán, esté construido de forma tal que por su resistencia y fortaleza pueda usarse nuevamente, pueda ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad, esté provisto de dispositivos, es decir, accesorios que permitan su fijación o sujeción y su manipuleo rápido y seguro tanto en la carga y en la descarga como así también en el transbordo de uno a otro modo de transporte, y que sea identificable con marcas y números grabados con material indeleble. La introducción, desplazamiento y extracción de contenedores del territorio aduanero se realizará bajo la responsabilidad de un ATA, es decir, de un agente de transporte aduanero, y el ingreso y egreso de contenedores se realizará bajo el régimen de garantías. La introducción, desplazamiento y extracción de contenedores del territorio aduanero general, el territorio aduanero especial, zonas francas y otros ámbitos geográficos en los que se aplique la legislación aduanera argentina se realizará bajo la responsabilidad de un agente de transporte aduanero y según los requisitos que establezca la reglamentación. Por su parte, los contenedores de origen extranjero que arriben al territorio aduanero quedan sometidos al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria y sin la necesidad de solicitud ni otorgamiento de garantía, con la presentación del manifiesto de carga. Según el artículo 265 del Código Aduanero, el plazo de permanencia será de 8 meses y se computará desde la fecha de arribo del medio de transporte. En cambio, los contenedores nacionales que egresen del territorio aduanero quedan sometidos al régimen de destinación suspensiva de exportación temporaria y deben permanecer en el mismo estado en que hubiera sido exportada. El mismo debe ser reimportada para consumo dentro del plazo que fije la Administración Nacional de Aduanas y computadas desde la fecha de su libramiento, los que no podrán excederse de un año. Su artículo es el 363 del Código Aduanero. Bueno, a continuación vamos a hablar de los tipos de contenedores. Hay 6 tipos de contenedores marítimos. El primero y más conocido es el dry van o seco. Estos son los contenedores estándares y los más utilizados en el mercado, que son de una construcción básica, metálicos, cerrados herméticamente y vienen sin refrigeración o ventilación. Hay 3 tipos de tamaños. Están los de 20 pies, que son de 6 metros, luego están los de 40 pies, que es de 12 metros, y por último está de 40 pies High Cube, que es de 12 metros y tiene un 13% más de capacidad cúbica interna, ya que son apenas un poco más altos que los de 40 pies normal. Luego tenemos los open top, que son de las mismas medidas que el anterior, pero la diferencia es que la parte de arriba es abierto y vienen con un techo de lona. Las mercaderías pueden sobresalir, pero en este caso se pagan un suplemento. Son más caros que los estándares, porque si la mercadería sobresale no se puede aplicar un contenedor encima de otro. En tercer punto tenemos los open side, que son de la misma medida que los contenedores estándares, pero la diferencia es que solo tienen una abertura lateral y que esto permite transportar mercaderías muy largas cuyas dimensiones impiden que se puedan cargar por la puerta trasera del contenedor. En cuarto lugar tenemos los contenedores reefer, que estos proporcionan un ambiente de temperatura controlada, cuentan con una fuente de alimentación que se conecta a fuente de energía durante su transporte. Esto permite transportar a los productos a una temperatura constante durante todo el trayecto. Tienen la posibilidad de bajar la temperatura de 18 grados bajo cero hasta 30 grados bajo cero. También hay 3 tamaños, pero estos contenedores son los más caros. En quinto lugar están los flat rack, que son igual que los open top, pero en este caso carecen de paredes laterales e incluso en algunos casos tampoco tienen paredes delanteras y posteriores. Se emplean cargas atípicas y pagan suplementos de igual manera que los open top, ya que no se pueden apilar uno sobre otro. Y por último están los contenedores tank, o también conocidos como cisterna, que estos son utilizados para el transporte de líquidos, de corrosivos, químicos tóxicos, combustibles, leche, agua, aceite, entre otras cosas. Mismas dimensiones que el resto, pero con una cápsula en el interior. Una vez que los contenedores toman cierto producto, generalmente siguen con el mismo producto. Por ejemplo, no puede un mismo contenedor transportar combustible y al día siguiente transportar agua. Es el realizado en virtud de un contrato de transporte multimodal utilizando como mínimo 2 diferentes modos de porteo, o sea, de transporte, a través de un operador que emitirá un documento único para la operación, percibir un flete y asumir la responsabilidad por su cumplimiento.
El operador de transporte multimodal es toda persona que por sí o a través de otro que actúe en su nombre celebra un contrato de transporte multimodal actuando como principal y asumiendo una responsabilidad única por el cumplimiento del contrato. Los modos de transporte, cada uno de los distintos sistemas de porte de mercadería por vía acuática, aérea, carretera o férrea. El depositario es la persona que recibe la mercadería para su almacenamiento. Las terminales de carga son estaciones de transferencia donde se pueden almacenar los contenedores u otras unidades de carga, donde se pueden realizar tareas de unitarización de las cargas, llenado o vaciado, como así también de consolidado de los contenedores. Es la presentación de mercaderías u objetos de transporte para que puedan ser manipulados por medios mecánicos. El acuerdo de voluntades, en virtud del cual un operador de transporte multimodal se compromete contra el pago de un flete a ejecutar o hacer el transporte multimodal de las mercaderías. Es el instrumento que prueba la celebración de un contrato de transporte multimodal que acredita que el operador de transporte multimodal tomó las mercaderías bajo su custodia y se comprometió a entregarlas según la cláusula de este contrato. Es la persona que celebra un contrato de transporte multimodal de mercaderías con el operador de transporte multimodal. Es la persona legítimamente facultada para recibir las mercaderías. Yo les voy a explicar sobre el documento de transporte multimodal. El operador o su representante deberá emitir un documento de transporte multimodal dentro de las 24 horas de haber recibido la mercadería para su transporte. Cuando el documento de transporte multimodal se emite en forma negociable, puede ser al portador, nominativa o a la orden. Y todas las copias de este documento tienen que mencionar copia no negociable. Y este documento tiene que estar firmado por el operador, cuya firma tiene que estar registrada en el registro de operadores de transporte multimodal. Este documento deberá mencionar nombre y domicilio del operador, del expedidor, del consignatario y de la entidad a quien se le debe notificar la llegada de la mercadería. También tiene que tener una ruta prevista, una fecha en que el operador portuario tome bajo su custodia la mercadería, un plazo en que la mercadería tiene que ser enviada a su lugar de destino, la naturaleza de la mercadería para su identificación, el número de bultos, el peso bruto, el pago convenido, los fletes convenidos, y ahí se tiene que desglosar también los tramos internos de los tramos internacionales para poder sacar la base que luego se van a pagar los impuestos y los tributos. La responsabilidad del operador se extiende desde que recibe la mercadería bajo su custodia y una vez finalizada y verificada la entrega a las personas indicadas. El operador será responsable de la pérdida total o parcial del daño de la mercadería o la demora siempre y cuando estos hechos se produzcan bajo su custodia. Se considera que hay demora de la entrega de la mercadería si ésta no ha sido entregada en el lugar del destino previsto dentro del plazo convenido. El expedidor o el consignatario pueden considerar perdida la mercadería si no ha sido entregada dentro de los 90 días siguientes a la expiración del plazo de entrega.